Como ha podido ser advertido por ustedes hasta este momento, la investigación se ha basado en una reconstrucción de lo sucedido desde el ingreso a la cárcel de Pavón de Byron Lima y de Marvin Montiel, que se apoya no solo en las entrevistas y declaraciones que se han recibido a los más cercanos a estas dos personas, sino también de otros privados de libertad, pero igualmente en la confrontación que se ha realizado con algunos documentos, como se ha ido presentando a través de esta exposición, que, como igualmente lo podrán advertir, pretendimos hacerla de manera muy detallada para que con la sola presentación se pudieran formar una idea precisa de qué fue lo que ocurrió y por qué se hacen algunas afirmaciones con fundamento en unos testigos que tienen reserva de identidad, por lo que aparecen solo identificados con letras, pero también con otras declaraciones y con los documentos pertinentes. Y precisamente con base en todo eso es que se establece que antes del mes de julio las tensiones entre Lima y Marvin Montiel se incrementan. Se encontró como uno de los hechos que dio lugar a este aumento de las tensiones que Lima había sometido a vejámenes a Montiel y también a su grupo interno, inclusive a sus visitas, que hubo en ocasiones registros arbitrarios y los fueron encerrados. Pero adicionalmente, los sistemas de información interna del centro carcelario habían alertado que la integridad de Byron Lima corría peligro dentro del penal, y eso se advierte de 3 informes de la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria que fueron elaborados entre abril y mayo del 2016. Pero también existen reportes del sistema penitenciario y testimonios del círculo cercano de Lima Oliva que señalaban la existencia de rencillas entre ellos desde la estancia de ambos en el cuartel Matamoros, es decir, que ya desde el año 2015 se venían produciendo esas confrontaciones o contradicciones entre los dos, y así, como pueden ver, un informe del sistema, lo mismo que declaraciones como las de la señora Alejandra Reyes y el testigo B. Otro informe interno pone de manifiesto la existencia de estas tensiones en Matamoros. Dicen que en una ocasión ambos platicaron y se dieron la mano en señal de que ya habían olvidado los problemas que tuvieron en Matamoros en el año 2015. Pero igualmente, como indicaba, las declaraciones de Alejandra Reyes y del testigo identificado como B. Entre esos meses de abril y mayo del 2016 hay varias alertas del sistema penitenciario sobre el riesgo que corría Byron Lima dentro de Pavón, como lo
pueden advertir en estos informes. Y que también se tiene información, decían en estos informes que la población privada de libertad de Pavón quieren atentar contra la integridad de Byron Lima. La unidad de análisis del sistema penitenciario continúa reportando esas confrontaciones, y esto que está dicho en un informe también está corroborado por los testigos B, C, D y F, que indican específicamente cómo se habían iniciado las discusiones entre ambos precisamente a raíz de la venta de droga que Montiel pretendía hacer, que ya estaba realizando en el penal, sobre las vejaciones a que igualmente hice referencia con anterioridad, a las pretensiones de Byron Lima de tener el control del penal adoptando medidas restrictivas fuertes, y que esto estaba afectando, incomodando a Montiel. Vemos cómo informes de estos fueron recibidos directamente en el despacho del director general del sistema penitenciario. Pero pese a conocer esta situación, el riesgo que existía para la seguridad de Lima dentro del penal, el director y el subdirector operativo del sistema no adoptaron las medidas necesarias. Por el contrario, pudimos verificar que prácticamente desde su llegada a Pavón, a Byron Lima se le habían asignado unos guardias del sistema para su seguridad personal, que siempre lo acompañaban en sus desplazamientos dentro del establecimiento. Pero 4 días antes del ataque, el subdirector operativo retiró esa seguridad que él mismo había asignado. También que el director del sistema penitenciario y el subdirector operativo no impulsaron, no promovieron, no generaron las órdenes necesarias a las que debían conducir lo que informaba la unidad de análisis de información penitenciaria, que siempre hacía referencia a estas graves disputas entre Byron Lima y Montiel Marín. Informes en los que además se sugería expresamente el traslado de los 2 reclusos a otros centros. En uno de los informes se dice inclusive que existía riesgo para la vida de Byron Lima. No aplicaron ni el director del sistema ni el subdirector de operaciones los correctivos necesarios frente a lo manifestado en estos informes, ni siquiera otros adicionales que había elaborado el director de Pavón en el mes de mayo del 2016, en los que indicaba que existían armas y otros objetos ilícitos dentro del penal. Del retiro de la seguridad de élite del sistema penitenciario 4 días antes de su asesinato, dan cuenta el jefe interino del grupo B de la unidad de requisas. Hay igualmente en el informe de la unidad de análisis en el mes de mayo del 2016, como indicaba antes, en el que se recomienda el traslado hacia otros centros carcelarios de los 2 reclusos, para lo cual tenían ellos la facultad de ordenar medidas
de contención del peligro y sin embargo no se realizó ninguna acción. Las comunicaciones del director de Pavón al subdirector operativo Basilio Hernández sobre la existencia de armas en el centro penal, con copia a la Dirección General del Sistema Penitenciario, frente a lo cual tampoco se tomó ninguna acción. El asistente del subdirector operativo declaró que efectivamente el subdirector tenía conocimiento de esas alertas. ¿Cómo fue que se llevó a cabo los preparativos para este asesinato? Los integrantes externos de la estructura proveen de armas, municiones y explosivos a Montiel Marín, contando con un grupo externo de traficantes de drogas y armas que fueron coordinados por la esposa de Montiel, Sara Elizabeth Cruz Mancilla. Este grupo ingresó las armas, municiones y explosivos a la granja Pavón para el atentado, ocultándolas en materiales de construcción, sacos de cemento. La estructura operó impunemente porque falsificaban los permisos para ingresar material, vehículos y personas hasta el interior de la granja gracias a la fachada de la carpintería. Solo el primero de los permisos era auténtico. De ahí, con base en ese inicial, Marvin Montiel falsificó todos los demás permisos de ingreso de materiales a la granja, entre los que, como señalaba, camufló los drogas, armas, etc. Los guardias del sistema no controlaron ni el ingreso ni la veracidad de los permisos entre los meses de marzo y julio. Otra de las modalidades para el ingreso de armas fue con la venia de funcionarios de menor rango del sistema penitenciario, quienes no controlaban a las personas de la estructura que las ingresaban, y todo esto fue también reconstruido gracias a las versiones suministradas por muchos internos, en los que se señalaba de manera genérica que la guardia, sin precisar la identidad de quienes habían tolerado o permitido el ingreso. Contó, como decía entonces, con un grupo externo que coordinaba su esposa Sara Elizabeth Cruz Mancilla, que hizo todo este ingreso que mencionaba. Y esa estructura externa estaba integrada por la esposa, que era la encargada de comprar las municiones, por Lestin Excel Alonso Lara, encargado de comprar también municiones y armas e ingresarlas a Pavón. Edgar Rolando Contreras Velázquez era el encargado de adquirir las armas también e ingresarlas con Lestin a Pavón. Y María Marta Patricia Castañeda Torres, que ingresó explosivos a la granja. Pudo verificarse cómo estos miembros de la estructura ingresaron vehículos a Pavón con permisos falsos, tal como se puede apreciar en los controles de ingreso. Armas que fueron entradas por medio del vehículo Ford blanco, en los que se llevaba también material para la carpintería. Esto relatado por testigos con reserva de identidad y también por otro
Sergio Barbero, que mencionan cómo este vehículo Ford conducido por Lestin, junto con Edgar, según lo que mencionaba antes, ingresaron costales en los que escondieron municiones, granadas y una pistola. Se ubicó con base en testimonios este pick-up. Una vez registrado, se encontró en su interior una factura de compra de materiales de construcción, lo que confirmaba entonces lo que los testigos ya venían señalando. Entre los meses de mayo y julio del 2016 se ingresan las armas, como lo dice Sergio Barbero, que inclusive señala de días y horas específicas que luego, verificados con los registros en la unidad de requisas, en el control de ingresos de vehículos, se constata la veracidad de esa información. Se logra documentar cómo los miembros del grupo externo se dedicaban a la compra de materiales de construcción que servían, como ya hemos repetido bastante, para ingresar los objetos ilícitos al penal. Y ya luego se diseña el plan criminal. En las reuniones que hace Montiel para el efecto, expuso su voluntad de terminar con la vida de Byron Lima y su grupo. Aquí debe aclararse o destacarse que la pretensión de Byron Montiel, de Marvin Montiel, no estaba dirigida solo a eliminar a Byron Lima, sino también a todo su grupo, que habíamos visto en la estructura que tenía Byron Lima al interior de la cárcel. Y por eso, como vamos a ver más adelante, cuando se ejecutan las acciones, hay actos dirigidos expresamente, no solo contra Byron Lima, sino también contra su círculo e inclusive a algunos que pretenden esconderse, ocultarse, escapar del ataque, son muertos en otras zonas del centro. Informó Montiel del proceso de adquisición e ingreso de las armas, le asignó los papeles a las actividades que debían realizar varios de los integrantes, señaló dónde debía realizarse ese acto criminal e indicó que era justamente en el sector conocido como La Sexta, e instruyó a Moisés Cardona que debía dispararle a la cabeza de Byron Lima, porque él utilizaba chaleco antibalas, y como se puede ver después adelante con las experticias forenses, efectivamente fue en la cabeza en la que Byron Lima fue atacado. Pactó finalmente con Ronald Rascacó que su sector, el 9, sería el lugar de resguardo tras los hechos, es decir, que concluida toda esta actividad criminal, los asesinos debían correr hacia el sector 9 donde se resguardarían. En la reconstrucción de los hechos que se realizó en la cárcel y que además se logró la reconstrucción también a partir de todas estas declaraciones que efectivamente coincidían, concordaban, sometidas naturalmente a los rigores de la valoración de la prueba testimonial. Se pudo establecer que coincidía efectivamente las armas utilizadas
con las que señalaban estos testigos, según el informe balístico forense. La estructura para la ejecución es como se ve en esta gráfica, con el jefe de la estructura que determina, que planea, que asigna funciones, que provee de las armas necesarias, y todos los que externa e internamente colaboran y ejecutan estas acciones, que se realizan particularmente con Byron Lima en el conocido como La Sexta, en el conocido sector como La Sexta, pero también en el sector 11 y en el sector 9. En estos lugares ocurrieron ataques de acuerdo a lo relatado por los testigos, pero también a lo que la evidencia balística reportó cuando se trabajó la escena del crimen. Los cuerpos de las víctimas, algunos se encontraron en lugares distintos a donde se había producido el ataque, porque fueron, luego de asesinados, fueron movidos sus cuerpos. Y en la cronología del ataque, ya en una indicación expresa de todo lo sucedido el día 18 de julio, se pudo ver cómo entre las 7 y 8 horas se reúnen en la Bartolina de Marvin Montiel todas estas personas indicadas en este primer cuadro para las últimas coordinaciones y la entrega de las armas. En la hora siguiente salen a buscar a Byron Lima. Como no lo ubican donde habitualmente debía estar, siguen esperando para el ataque, pero pronto les informan que va caminando sobre la Sexta con su seguridad. Luego van a ubicarlo ya en este sitio y le dan muerte. En el mismo momento pretenden disuadir el contraataque lanzando una granada al sector 11. En esa misma hora, entre las 9 y las 10 de la mañana aproximadamente, ingresan a refugiarse al sector 9 estas 4 personas que fueron indicadas, y las siguientes encuentran en el sector, en el mismo sector 9, a Héctor Jerónimo Juárez, Juan Zúñiga García y Toribio Aguilar, y les causan la muerte y los decapitan. Mientras todo esto está ocurriendo, Marvin Montiel Marín es custodiado por los otros reos dentro de la Bartolina de Byron Giovanni Ortiz. Después de ejecutado el ataque, entonces van a ocultar las armas. Ya es entre las 10 y las 11 de la mañana, antes de que las autoridades tomen el control del lugar. Ronald Rascacó lleva un costal para que todos depositen en él las armas y luego las oculta sin que hasta la fecha hayan sido encontradas. Entre las 11 y las 12 horas llegan las autoridades de seguridad y del sistema penitenciario a tomar el control de la granja. Y en estos hechos entonces mueren, como ya se sabe, 12 personas, 11 de ellas del grupo interno de Byron y otra que se encontraba de visita en el penal, la ciudadana argentina Yana Elizabeth Berciel. Del grupo de Montiel mueren
2 personas por heridas de arma blanca que fueron ocasionadas por otros reclusos que no han sido identificados. Ya con todo lo dicho, esto solo como en la acreditación de lo que documental o pericialmente permite confirmar las afirmaciones de testigos, como que el primer objetivo del grupo en el ataque en la Sexta fue darle muerte a Byron Lima, que eso lo debía hacer Moisés Cardona, que la detonación de la granada para contener a los reclusos del sector 11, que era afín a Lima Oliva. Luego lo que ocurre en el sector 9, en el que, según unos testigos, narran cómo fue que se fueron muertos los otros 3 integrantes del grupo de Byron Lima, y que la manera como estas personas relatan lo ocurrido coincide exactamente con lo que reportan los informes forenses, como se puede ver en las siguientes, de muerte de alias Chomo, Lico, Toribio. Después, días después, el sistema penitenciario encuentra esta carta, la pone a disposición de la Fiscalía, que es hecha por los ejecutores materiales de los hechos, y en la que manifiestan su lealtad e intención de guardar silencio respecto de estos asesinatos. Y en uno de los apartados de la carta, los firmantes dicen que necesitan apoyo financiero, ropa y zapatos. A estas peticiones accede Montiel, consignando pequeñas cantidades de dinero a familiares y personas cercanas a los integrantes de la estructura criminal liderada por Montiel, que también es un hecho que fue acreditado en la investigación. Concluimos entonces que entre Marvin Montiel Marín y Byron Miguel Lima Oliva existía un enfrentamiento para obtener el control de la granja de rehabilitación Pavón, para cada uno hacer lo que pretendía. Byron Lima tener el control absoluto del centro y Marvin Montiel Marín los negocios. Esas tensiones fueron en incremento entre los meses de mayo y julio, lo cual era de conocimiento del director del sistema penitenciario y del subdirector de operaciones, como lo demuestran los informes que ya se han puesto de presente. Tienen conocimiento que existía un gravísimo problema de seguridad a lo interno de la cárcel, y sin embargo no adoptaron las acciones necesarias para desactivar el peligro. Lo que el Ministerio Público habrá de imputarles es justamente esto, que conociendo la existencia del riesgo real e inminente de que Byron Lima sufriera un atentado, como no hicieron nada por evitarlo, son responsables como si lo hubieran producido. Esto es lo que se conoce como un delito de comisión por omisión, y lo realiza justamente quien, teniendo el deber jurídico de evitar que se produzca un resultado nocivo, no hace nada por impedirlo, y al no hacerlo nada por impedirlo, reitero, equivale a producir ese resultado. Es la razón por la que, por ejemplo, el director del penal, que no tiene capacidad más que incrementar
los registros, o incrementar las requisas para impedir ingresos, no puede disponer sobre traslados de presos, no puede adoptar mayores medidas efectivas en la defensa de los internos. Lo que sí es un deber específico que debían haber cumplido el director del sistema penitenciario y el subdirector operativo.